Estimados estudiantes de producción agropecuaria, vamos a entrar a un tema muy importante que tiene que ver con tres parámetros esenciales, tres columnas esenciales de lo que nos depara el futuro para nuestra alimentación, para la conservación de nuestros recursos naturales y la mejora de nuestros recursos naturales, que tiene que ver con la biotecnología, ese elemento esencial que se refiere a los métodos tecnológicos altamente complejizados que buscan brindar un aprovechamiento más eficiente de nuestros recursos naturales. La bioética, que son los parámetros normativos de carácter ético, de saber cómo vamos a manejar de manera responsable nuestros recursos naturales sin depredarlos, buscando siempre el beneficio de la humanidad dentro de un contexto también de biodiversidad. Estos parámetros éticos son fundamentales para ver cómo nos comportamos frente a lo que nos ofrece nuestra tierra y a la forma del aprovechamiento racional de nuestros recursos para nuestro beneficio, nuestra alimentación. Esto tiene que ver con esos tres parámetros, donde el tercero, por supuesto, que duda cabe, que es el insumo fundamental, sin el cual ni la biotecnología ni la bioética tendrían sentido, que son nuestros recursos naturales. Y donde intervenimos nosotros, los seres humanos, como administradores, gestores inteligentes, o que deberíamos ser inteligentes, frente a estas tres columnas que tienen importancia para nuestro futuro y para el futuro de la alimentación de nuestros hijos y las generaciones venideras en un ambiente equilibrado. Entonces, biotecnología y bioética es nuestra sesión de este momento para ver cómo vamos a hacerle frente a los cambios tecnológicos, a las necesidades de consumo, a la necesidad también de preservar nuestros recursos, de mantenerlos y aprovecharlos adecuadamente, y en qué medida ponemos normas, parámetros éticos para ese adecuado aprovechamiento. Entonces, como les refería, ahí tienen ustedes esa imagen de nuestra alta producción, nuestra diversidad, nuestros recursos naturales, que son los que tenemos que aprovechar. Estamos considerando, por supuesto, nuestra diversidad biológica, dentro de los cuales están la producción agrícola, pero también la producción pecuaria, porque ahí también intervienen mecanismos de aprovechamiento que tienen relación con la biotecnología, la conservación, el adecuado trato, la adecuada, las adecuadas formas de crianza, adecuadas formas de crianza de nuestros animales, que deban ser alimentados con aquellos insumos que no les causen daño ni a ellos ni a nosotros. Acuérdense lo que hablamos hace un tiempo sobre la forma de alimentación de nuestros animales, de nuestras vacas, que en algunos casos y en algunos países, esto de manera peligrosa, por supuesto, se le había variado la dieta. ¿Se acuerdan que les mencioné que se le variaba la dieta con maíz amarillo duro? Esto generaba problemas de enfermedades con vía Escherichia coli. Entonces, ese manejo adecuado tiene estas tres aristas fundamentales: los recursos naturales, de los que nos aprovechamos, y que qué duda cabe que el Perú es un paraíso bendecido por toda la diversidad de productos que tenemos en todos los pisos ecológicos, en la zona de Amazonía, en la zona altoandina, en los valles interandinos, en la zona de la Yunga. Entonces, y fíjense todo lo que llega, toda la forma en que llegan nuestros productos a la mesa de nuestro hogar a través de la distribución, desde la producción de nuestros hermanos agricultores o productores pecuarios hasta nuestra mesa, ¿no? La biotecnología, en la cual sí estamos algo rezagados, pese a que hay
buenos intentos, buenas experiencias de mejora de nuestros productos de manera orgánica para hacerle frente a los riesgos de la naturaleza, los riesgos que presenta todo tipo de cultivo, la conservación del germoplasma, es decir, de un banco de información genómica de nuestros productos que también está desarrollándose, no con la velocidad que uno quisiera ni con el presupuesto que se debería contar. Hay que tener en cuenta que la investigación en ciencia y tecnología, la investigación científica y la aplicación de nuevas tecnologías no está siendo adecuadamente aprovechada, no está siendo adecuadamente financiada por el Estado. Hay mecanismos que se han creado hace bastante tiempo para una alianza fundamental, una alianza estratégica entre las universidades, los productores agropecuarios y la investigación científica y el empresariado que busca darle un plus, un valor agregado al comercio de estos insumos para transformarlos a través de investigación científica, aplicarlos y vía esto darle desarrollo sumamente importante a nuestra producción. Pero ocurre que pese a que hay financiamiento de bancos de segundo piso, esto no lo voy a hablar ahora, pero quiero que lo sepan, tenemos financiamiento de un banco de segundo piso como es COFIDE, para que en alianza con las universidades, vía investigación científica y el empresariado que invierte en ciencia y tecnología, puede mejorar la producción agropecuaria. Esto tiene un camino, un financiamiento importante para lograr mejoras y un salto sustancial en nuestra producción, pero esto al parecer no tiene un adecuado seguimiento. Fíjense que nos hemos estado peleando estos últimos meses en crisis políticas terribles, no solamente en este año ni en el 2020, sino desde el 2019 e inclusive en el 2017, 18, 19, 20, 5 años de crisis política. Entonces se pierden de vista estas cosas porque se dejan de lado las necesidades sobre las cuales tenemos que trabajar. Entonces, la agenda política relacionada a la investigación científica se dejó de lado, a pesar de que ha habido propuestas sobre este aspecto, especialmente en la última fase de la campaña. Estamos esperando que terminen de hacer el cómputo de las actas que han sido solicitadas que se anulen. Entonces habrá que esperar, pero estos temas tienen que estar en agenda prioritaria, además por supuesto de nuestros problemas coyunturales y tradicionales como son la pandemia y nuestras crisis económicas que se han agravado también por estos motivos. Pero esto es esencial porque va a formar parte de una mejora, una transformación, un uso racional de nuestra diversidad, la conservación de nuestra diversidad biológica a través de investigación, pero también a través de un manejo adecuado, éticamente preparado para estas mejoras. Eso es lo que tenemos que apreciar. Bueno, dicho esto, vamos a ver que dentro de este esquema de biotecnología, bioética y recursos naturales, vamos a entrar a un tema muy importante que tiene que ver con nuestra capacidad como peruanos de lo que poseemos como recursos naturales, la biodiversidad agrícola. Y esto es muy importante porque la biodiversidad agrícola tiene la calidad, la característica de ser la despensa de la humanidad. Todos esos productos que tenemos, toda su variedad, toda su capacidad de adaptación a los diversos pisos ecológicos, todas las características que tiene para servir de alimentación saludable para el mundo. Uno de los productos más conocidos y de mayor valor en el mundo son las semillas peruanas, las semillas andinas especialmente.
es parte de esa despensa para el futuro, para el presente obviamente, pero para el futuro también. Entonces hay que tener en cuenta que esa diversidad de lo que tenemos, de todo lo que poseemos, es parte importante de nuestro gran valor para la alimentación del mundo. Obviamente hay que empezar, por supuesto, con la alimentación de nosotros como peruanos, para evitar que tengamos complicaciones de hambruna, que de hecho, aunque tenemos deficiencias en la alimentación, deficiencias nutritivas, por ello uno de nuestros indicadores más importantes y que debe merecer nuestra atención permanente de atención es la anemia, la alta cantidad, el índice alto de anemia que tenemos en nuestro país. Eso es inaceptable, sabiendo que tenemos tantos recursos para poder alimentar bien a nuestra población. Entonces, primero esa despensa nos tiene que servir y también para después servir al mundo. Esta diversidad agrícola forma parte importante de nuestro bagaje cultural, de nuestra historia, porque se ha desarrollado a partir de muchos siglos. Y existe un peligro, que ahora lo vamos a ver, un peligro de que esa diversidad se vaya disminuyendo al no proteger, al no incidir en la promoción de este tipo de cultivos y en la diversidad de cultivos que debe haber. A veces que se van perdiendo por modificaciones o por necesidades del mercado. Cuando el mercado te demanda un tipo de producto, se deja de producir otros. Y quizá esa diversidad que se está perdiendo en esos productos que no van a tener tanta demanda, va a incidir después en el futuro. Vamos a ver. La diversidad biológica agrícola y sus recursos genéticos proporcionan insumos básicos, nuestra materia prima, que tanto las comunidades rurales como los científicos utilizan para mejorar la productividad. No es que hayamos diseñado esa diversidad. Si uno diseñara la diversidad, vería que hay mejores condiciones de que esa diversidad se mantenga, se conserve, se diversifique aún más y se promueva su consumo. No, la naturaleza ha ido aportándonos muchas de esas cosas con la intervención del hombre, que de acuerdo a sus necesidades iba encontrando en esa diversidad insumos suficientes para satisfacerse. Entonces, a lo largo del tiempo, nuestra historia nos ha dado lugar a que la naturaleza nos haya proporcionado tal diversidad, tal cantidad de pisos ecológicos, pero también la mano del hombre que a través de su trabajo, a través de la intensificación de cada uno de los cultivos de estos diversos productos, se haya estado proveyendo para alimentarse. Entonces, eso es importante desde como una línea inicial de desarrollo. Es importante ello. ¿Qué falta? Bueno, la ciencia, la intensificación, así como ha sido intensa la diversificación de nuestros productos, también debe ser intensa la actividad científica para rescatar todos estos productos, promover su mejora y promover también su comercialización, su distribución para una alimentación saludable de todos nosotros. Entonces, los científicos utilizan para mejorar la productividad y la calidad de los productos agrícolas, esta diversidad, combinando el uso de tecnologías tradicionales y nuevas tecnologías. De hecho, las tecnologías tradicionales han servido y hasta ahora se usan para mantener eficiencia en el uso de suelo, como la andenería, por ejemplo, algo que hemos heredado de nuestros antepasados, esas técnicas importantes de cultivo para generar eficiencia en el uso de suelo y a su vez del uso también de microclimas. Entonces, esa combinación de tecnologías tradicionales y nuevas tecnologías son importantes para que junto con la actividad científica y la productividad de nuestras comunidades productoras busquen lograr el mantenimiento de esa biodiversidad como despensa para la alimentación del hombre. Nuestros recursos naturales, por supuesto, qué duda cabe, son limitados, porque en el tiempo se acaban, pues. Ustedes saben que
hay gran cantidad de productos que hemos dejado de producir. Hay productos que ya no lo hemos producido. Por ejemplo, nuestro cultivo de trigo ha ido disminuyendo con el tiempo. En Ayacucho, un tradicional plato, ¿cuál es? El patachi. El patachi, con el uso sabroso del trigo, ese se ha ido perdiendo. Y fíjense que el uso del trigo se ha ido moviéndose para el lado de la industrialización. ¿Comen ustedes patachi? Si ustedes comen patachi, no sé, por lo menos una vez por semana o alguna vez al mes, sería interesante saberlo. Y me parece que no. No forma parte ya de la dieta tradicional ayacuchana, donde antes lo era. Quizás se usan en otro tipo de platos, ¿no? Como el picante de trigo, por ejemplo. Pero lamentablemente la producción de trigo en el Perú ha ido disminuyendo. ¿Para qué? Para dar lugar a otro tipo de producción, que es la industrialización para la producción de pan. Y el trigo peruano no es tan usado para la producción de pan porque no puede sostener la demanda interna de la producción de pan y otro tipo de, de variables, de sustitutos del pan, como la harina misma, ¿no? La harina preparada o la harina sin preparar. Ese trigo se importa. Esa harina se produce acá, pero se importa. El insumo se importa. Por tanto, la producción de trigo ha disminuido. ¿Por qué? Porque el mercado no satisface la oferta, perdón, la demanda. La oferta de nuestro trigo no satisface la demanda interna. Entonces hay que importarlo. Se ha ido perdiendo, ¿no ven? Y la diversidad de especies dentro del trigo también se ha ido perdiendo. El trigo duro, los otros tipos de trigo que pueden utilizarse en algún tipo de consumo. Pero estos recursos naturales, así como son limitados y perecederos, no importa ello, son base de la seguridad alimentaria mundial. Son base para saber, oye, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Cuando ocurran cierto tipo de catástrofes o pandemias, como las que estamos viviendo ahora. ¿Quién va a producir? ¿Quién va a lograr alimentar las amplias necesidades de la población mundial? Hay problemas intensivos de hambre en el mundo. África entre ellos, uno de los continentes más golpeados por la hambruna. Nosotros también sufrimos gran parte de esos peligros y de esos riesgos de hambre, deficiencia alimentaria. Entonces, toda esta diversidad debe formar parte de una gran base de datos, un gran registro de despensa alimentaria para el futuro. Y no va a lograrse ello sin tener diversidad. Y vamos a ver por qué la diversidad es importante. Además de ser base de la seguridad alimentaria mundial, constituye una reserva importante de adaptabilidad genética para el futuro. Con diversidad vas a lograr que de las 10 especies que tienes, sobrevivan para el futuro 5 o 4. Pero si de esa diversidad solamente tienes una variedad de 3, ¿qué va a pasar para el futuro? Probablemente sobreviva una especie, con suerte. ¿Por qué? Porque la adaptabilidad, el cambio climático, obliga a que muchas especies no puedan ser producidas con tanta intensidad en el tiempo, o las mismas necesidades de consumo también hagan que se pierda. Cuando no hay mercado, cuando no hay demanda, la oferta va a disminuir, la oferta se va a ir por otros tipos de productos sustitutos. Entonces ahí se va a perder la diversidad. Entonces, esta diversidad es reserva importante de la adaptabilidad genética para el futuro. Y esto va a permitir que futuras generaciones también se adapten a los cambios ambientales y a las necesidades humanas imprevisibles. De hecho, la demanda que ha adquirido en el mundo a nuestra quinoa, la demanda que ha adquirido la quinoa, la demanda mundial que ha adquirido la quinoa en estos últimos años es sumamente importante. Ya desde hace bastante tiempo, en la carrera espacial,
se habían estado utilizando insumos de nuestros productos, por ejemplo de la kiwicha. La kiwicha fue parte de la base dietética de varios astronautas en el mundo, allá por los años 90, especialmente, fines de los 80, los años 90. Entonces, esa calidad de insumos, calidad de elementos nutritivos, van a lograr que las generaciones futuras vean satisfechas sus necesidades, que a veces son cambiantes. La demanda de nuestra quinoa en Europa es muy alta ahora y estamos compitiendo, ustedes ya lo hemos comentado con ustedes, estamos compitiendo con Bolivia en ser proveedores de la mayor cantidad de quinoa para el mundo. Entonces esas necesidades van cambiando y van diciendo, oye, quiero esto, quiero este producto, quiero este otro, quiero este otro. Y la única forma de saber cómo podemos soportar el suministro de esas necesidades, para la satisfacción de esas necesidades, es tener una diversidad amplia de producción. Por ello, el papel básico en la producción de los alimentos, dado ese papel tan preponderante de los alimentos, es que nuestros recursos, dentro de ellos los recursos genéticos, deben considerarse como la despensa de la humanidad. Vamos a ver un video. Este video dura, me parece que 21 minutos. Este es un video muy importante, pero quiero que lo tomen con bastante cuidado. Es un video, me parece que emitido por la National Geographic, por el canal de la National Geographic, donde muestran al Perú y su importancia dentro de la producción de estos denominados superalimentos, ¿no? Quinoa, kiwicha, cañigua, haba, diversidad de frutos, especialmente de la selva, de la zona altoandina, de la zona yunga también, todos productos de exportación. Primero quiero que vean cuál es la visión, cuál es el enfoque del Perú, que el Perú le dio, especialmente desde el año 2016, creo que un poquito antes del 2016, como oferta peruana al mundo de este tipo de alimentación. Lo que van a apreciar ustedes es toda una serie de personajes, empresarios todos ellos, que se dedican a la transformación de semillas, limpieza de semillas como la quinoa, la kiwicha, etc. La transformación de la semilla, la limpieza, su empaque, su certificación ambiental, su certificación orgánica para venderla al mundo. Entonces, es importante ver en qué medida el empresariado peruano está usando nuestros productos bandera para sacar hacia el mundo, exportar y poner en relieve la importancia de nuestra producción para la alimentación del mundo. Eso por un lado. Pero quiero que después de eso también ustedes analicen, hay algo que le falta a ese documental. Hay una cosa importante que le falta a ese documental. Y es un tema de lo que hemos hablado antes, ¿no? Hablando del tema del comercio justo. Vamos a ver qué elemento ustedes hubieran considerado para hacer ese documental. ¿Qué elemento importante? Eso es lo que vamos... Quiero que lo vean primero. No le voy a poner en este video, se lo voy a pasar a ustedes porque son 21 minutos y estoy viendo que la grabación no me graba las imágenes. Parece que tengo alguna deficiencia en mi adaptador en el programa del PowerPoint, pero quiero que lo vean con mucho detenimiento. Ya es un video de 21 minutos y después lo vamos a comentar. Bueno, ya que lo vieron, fíjense que se trata de historias de éxito, ¿no? Historias de éxito de empresarios que han arriesgado su capital para una inversión importante en la transformación, especialmente las semillas, ¿no? Tanto de las semillas de quinoa, de kiwicha, la especie de la cual se obtiene la cañigua, y el cacao también, el cacao y cómo es que se está presentando en estas ferias, tanto
este, por la vía de la exportación, como también en estas ferias ferias ecológicas, ¿no? Ecoandinas. Hay estas empresas que han estado presentando a estos personajes, uno un empresario, el otro un chef interesado en promover el consumo de alimentación saludable, y el otro la esposa, la viuda del del primer ministro del ambiente que tuvimos, el señor Antonio Brac Eck, un personaje de sacarse el sombrero, porque fue uno de los promotores de no solo de la promoción de la diversidad biológica del Perú, sino de su aprovechamiento razonable, de su aprovechamiento sin depredar, con una visión no solo ecológica, sino también humanamente importante, porque trataba de rescatar las prácticas culturales, especialmente de la Amazonía, donde él vivió mucho tiempo. Su viuda tiene una empresa y ella lo acompañó en sus proyectos, tanto empresariales como en esta labor como primer ministro del ambiente, uno de los grandes promotores de este ministerio, un ministerio que en el día de hoy merece darle mayor importancia y mayor énfasis al trabajo que realizan, bueno, y especialmente a la necesidad de que ese ministerio acompañe las prácticas saludables de conservación, preservación de diversidad, de promoción de la diversidad biológica en el Perú, y especialmente en concierto con el Ministerio de la Producción y de Comercio Exterior y el Ministerio de Agricultura, por supuesto, y Recursos Naturales, poner importancia al tema del comercio justo. Ahora estamos viendo que nuestros productores agrícolas, tanto los que son dependientes como los pequeños productores independientes, que asumen bastantes riesgos en la producción, tengan que ser parte importante del enfoque, porque ellos son actores fundamentales de este desarrollo. Entonces, fíjense ustedes qué es lo que han visto del video. Quiero que me comenten qué han tenido de importante el video y qué ha faltado. Fíjense qué es lo que ha faltado. Hay un enfoque importante ahí que ha faltado a este video que ha sido producido por la National Geographic. Entonces, es necesario saber que además de tener varias vertientes, este tema de la alimentación saludable, este tema de la biodiversidad, el aspecto del uso de la biotecnología, también es importante saber qué parámetros de comportamiento vamos a tener a través de la bioética. No basta con, oye, yo voy, compro producción, tengo mis proveedores, mi suministro de quinoa, yo puedo ir a las comunidades en Puno existe alta producción de quinoa, el Puno es el mayor productor de quinoa en el Perú y en el mundo, pero tenemos proveedores, pues no, esos proveedores son nuestros agricultores. ¿Cómo me relaciono con ellos? Porque si yo voy a analizar la cadena productiva desde la producción de la quinoa, su transporte, su almacenamiento, su selección, su limpieza, su empaque, sus certificaciones, sus análisis de laboratorio, sus certificaciones, el registro de su germoplasma en la base de datos, después el trabajo ya de distribución propiamente de mercadeo y después de exportación, ¿en qué momento esa quinoa nos va a servir a nosotros? Primera pregunta. ¿Y de qué manera ponemos en relieve a nuestros suministradores, a los proveedores? Segunda pregunta. Dos actores importantes, suministradores y consumidores locales. Podemos exportar, muy bien, excelente, muy bueno para la empresa, pero ¿cómo ponemos en relieve también a nuestros consumidores locales? Si tenemos en cuenta que tenemos deficiencias de anemia en el Perú, o más bien incidencia de anemia en el Perú, incidencia de esta enfermedad, de estas deficiencias en la sangre de nuestros niños.
Entonces, esas son dos preguntas que hay que hacer dentro de toda esa cadena productiva. Entonces, es importante que, además de mostrar ese emprendimiento, que es muy bueno saberlo, porque también esos empresarios asumen riesgos, claro. ¿Cuánto les cuesta a esas máquinas, traer esas máquinas, traer especialistas que manejen las máquinas, gastar en mantenimiento, tener gastos dentro de la producción, los costos directos, costos indirectos, gastos administrativos, pagar impuestos, pagar derechos laborales? Eso es costoso, es bastante costoso y implica un gran riesgo. Porque acuérdense que ese riesgo se incrementa cuando, además de asumir esos gastos y costos, lo llevamos hacia afuera. ¿Y qué tal si afuera hay un problemita, como ha ocurrido varias veces? Oye, tu certificación no me sirve porque he sacado muestra de lo que me has mandado y esa muestra no corresponde a los estándares que yo te he pedido. ¿Qué hago? No te compro, no sé a quién venderás, yo te compro. No te compro. Esa barrera que puede ocurrir, puede pasar, va a hacer surgir la necesidad de que el empresario tenga que venderlo a otro lugar, a otro costo, donde pierde. Así son los riesgos en este tipo de emprendimientos, en este tipo de actividades económicas. Esos son los riesgos. Sin embargo, el empresario tiene un bagaje, tiene seguros contratados, seguros contra pérdidas, seguros para cuando el flete llegue al extranjero y se pierda la mercadería, el seguro le cubra al productor o al comercializador, al exportador, le cubra una indemnización por ese daño, al no haber podido vender por pérdida de mercancía. Tiene esa posibilidad, asumir esos costos de seguros. Pero la agricultura, el productor, el pequeño productor, el productor inicial, ¿qué tipo de garantías, qué tipo de seguros tiene? No muchos. Existen, por supuesto, existen fondos fondos de financiamiento, fondos de garantía, etcétera, para que puedan ellos producir y eventualmente asumir ciertos riesgos. Pero no son muchos, porque la oferta no es tampoco muy importante. La oferta de estos seguros no es muy buena. Los fondos de garantía también, que son financiados por el Banco Agropecuario, también tienen una serie de barreras burocráticas que son necesarias establecerlas, pero lo demás, la demás forma de salvaguardar mis pérdidas. ¿Qué tal hay una sobreproducción? Porque no tuve asesoría suficiente para saber qué necesitaba el mercado y qué no. ¿Qué tal si hay problemas climatológicos que pueden ser previsibles, pero que llegada la hora la previsión se dejó de lado y llegan los fenómenos, pues no, los fenómenos del Niño, las sequías, el friaje? ¿Cómo hacemos para garantizar una menor pérdida en nuestros productos? Entonces, la diferencia entre un productor que exporta, que tiene estos seguros, que tiene también activos, tiene maquinaria a la cual puede comprometer para eventualmente pagar obligaciones por pérdidas, y que tiene el pequeño productor. Algunos seguros pequeños, y si no cuenta con esos seguros pequeños, la pérdida es más grande. Entonces, fíjense que hay que ponerse en los zapatos de todos los actores en la cadena productiva y cada riesgo que asume cada uno de esos actores. Entonces es necesario que este tipo de documentales se vayan más allá, a verificar cómo trabajan todos los actores, los pequeños productores, los transportistas, los acopiadores, los trabajadores de estas empresas, de las empresas que suministran, de las empresas que transforman, de las empresas que empiezan a producir, a comercializar. Los trabajadores, ¿dónde están? Ellos también están involucrados, ellos también asumen riesgos. Entonces es necesario que estos enfoques se den a partir de cada uno de estos actores sobre la base de lo que habíamos visto, ¿no? Del comercio justo. Porque hay que poner en relieve a quienes participan, de qué manera participan, cuál es su importancia, cuáles son sus riesgos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus metas, de qué manera todos estos participantes en esa cadena productiva son aliados estratégicos y no solamente, bueno, te compro a ti, si no te compro a ti, puedo comprar a otro, ¿no? Intercambiables,
actores intercambiables. Eso a veces deshumaniza el comercio, porque las alianzas se forman a partir de la confianza, pero también, además de la confianza, del respeto entre todos los actores en la cadena de suministros, en la cadena de producción. Muy bien, acá vamos a dejar entonces este asunto para ir adentrándonos un poquito más a lo que significa la diversidad biológica y el uso de la biotecnología y las normas éticas al respecto que nos pueden ayudar a tener mejor participación en la producción y ver mejor, con mayor esperanza, hacia el futuro, la alimentación del futuro de los ciudadanos. Fíjense, cuando el hombre descubre la agricultura como una forma de obtener recursos para satisfacer necesidades inmediatas de alimentación, hace más o menos 10.000 años, provocó la ruptura de numerosos equilibrios ecológicos. Claro, ustedes saben, la naturaleza provee de manera natural, toda una serie de productos, hay una diversidad. Hay que primero empezar a conocer, oye, ¿esto sirve? ¿Esto no sirve? Acuérdense que antes éramos cazadores, cuando estaban los animales ahí, aprovechaban su carne, su piel, su grasa. El pescado también está ahí, lo puedes sacar, todo está activo, ¿no? Mato como. En la agricultura era recolección. Oye, hay un fruto, no hace daño, ¿no? Imagínense cuánto tuvo que pasar para que la gente se diera cuenta, para que el Homo sapiens se diera cuenta de la importancia de un producto u otro y que no hacía daño. Probablemente hayan aprendido de la experiencia a través de muertes, enfermedades, infecciones. Entonces, recolección primero, frutos, raíces, tubérculos, hojas, tallos, y después dice, oye, pero eso que comí acá produjo otro amiguito acá, otra plantita acá. Oye, descubrimiento. Entonces se dan cuenta que se puede ir replicando, encuentran que hay semillas que pueden lograr un nuevo ser vivo, empiezan a quedarse, a vivir en determinadas zonas para aprovechar esa reproducción de nuevos seres vivos a través de la agricultura. Esa lentitud en los procesos de domesticación, porque primero depredábamos, ¿no? Oye, comemos fruto y después no nos preocupamos por replicar, ¿no? Porque se creen nuevas unidades, nuevos seres, nueva población de flora. Éramos extractivistas y no dejábamos nada, aparentemente. Cuando la agricultura se desarrolla, se permitió en un momento, después de ese desequilibrio ecológico, permitió un equilibrio estable, estratégico. Oye, lo que consumo puedo replicarlo. Entonces empieza a producirse, yo como, pero dejo. Yo como y dejo para que se replique. Nuevos individuos, nuevos seres vivos, nueva flora, nueva población de flora, para poder seguir alimentándonos. A lo largo de todo ese gran proceso evolutivo, en el que más o menos se calcula que el ser humano ha utilizado como 8.000 especies vegetales comestibles, probablemente más, ¿no? Se produjo una coadaptación entre el Homo sapiens y sus plantas cultivadas y entre estas y su ambiente. Entonces ahí empieza un equilibrio estratégico. Claro, porque el hombre necesita alimentarse de esas plantas, pero también de esos vegetales, pero también logra reponer la población para seguir alimentando. Equilibrio estratégico. Pero esta coadaptación se ha determinado a través de pequeñas zonas, o sea, localmente. Se empiezan a dominar, como alguna vez llamó este científico norteamericano, ahorita se me dio el nombre, de la domesticación de los pisos ecológicos, ¿no? El dominio de los pisos ecológicos. Pues una coadaptación, pero de un pequeño ambiente local.
Esta dominación, donde se logra un determinado equilibrio ecológico, por las condiciones de clima y suelo de cada región, como por el tipo de cultura y civilización de sus habitantes, llega a producir una buena simbiosis, ¿no? En un tiempo. Con el aumento de la población esto fue cambiando. Todo esto ha contribuido de manera importante a que la diversidad genética se mantuviese, inclusive se incremente durante ese largo periodo. Claro, ustedes saben la historia de los guisantes, ¿no? Los guisantes, las arvejas. Las arvejas, no hablo de la experiencia que tuve en el Perú con los payares ahí con las culturas preincaicas, el uso de los payares para producir no solamente ese producto, sino la diversidad de especies que se llegaron a domesticar a partir de una especie matriz. Con la especie de los guisantes, allá en Europa, con el científico, el biólogo Grigor Mendel, se logra determinar que un tipo de guisante podía replicarse y podía generar cambios en las siguientes generaciones. ¿Por qué? Por la participación de otra especie distinta con la que se combinaba. La recombinación genética implicaba las transformaciones en las futuras generaciones de estos seres vivos, de nuestros vegetales, de nuestros guisantes. Entonces, esa transformación, esa evolución, no solamente implica que el ser humano ha ido produciendo determinadas especies con la diversidad biológica que pudo conocer y someter a su dominio en este llamado equilibrio estratégico ecológico, sino que fue incrementándose. ¿Por qué? Porque las transformaciones de las futuras generaciones se fueron dando a partir de la recombinación de varias especies y de manera adecuada, logrando muchas de ellas adaptarse mejor al ambiente, a los cambios climáticos, a los usos, a las costumbres, a la cultura de sus habitantes. Entonces surgieron especies más fuertes, especies dominantes, como ocurre en toda evolución biológica. Entonces es importante saber que el hombre ha ido apreciando estos cambios generacionales de la diversidad biológica, que la diversidad biológica ha traído consigo para lograr tener toda una gama de producción variadísima, y que de la que nos sentimos orgullosos. Estamos con Jaime Pulgar Vidal creo que es claro, con el señor Pulgar Vidal, que incorporó un aporte importante a la visión del conocimiento geográfico de nuestro país por las ocho regiones, ¿no? Las 8 regiones, y que esto también trae diversificación de otros pisos ecológicos más allá de las 8 regiones, donde el Perú ha logrado, y los peruanos hemos logrado producir, identificar, seleccionar, poner en valor, alimentarnos también, por supuesto, de cada una de las especies de lo que más tenemos, de nuestra papa, por ejemplo, y sus miles de variedades, y las más aprovechables que son cientos de variedades, de nuestro maíz. Fíjense que México tiene un centro especializado en germoplasma solamente del maíz. Solamente el maíz. Ellos promueven la investigación de los antecedentes, la evolución genómica de sus diversidades de maíz. Cómo es que se usa cada especie, en qué tipo de preparación, en qué tipo de plato, y la importancia que le dan, y los nombres diversos que utilizan. En el Perú, todas nuestras variedades de maíz por zonas, por ejemplo en Tambo, Tambo La Mar, en el Cusco, en Andahuaylas, por ejemplo, en varios de sus distritos, varios de los distritos de Andahuaylas, que son especialistas en producción de un maíz gigante, un maíz grandazo. Cusco tiene una denominación de origen. Nuestro maíz morado, nuestro maíz chulpi, todas
la diversidad que tenemos ha ido formando parte de nuestra historia y a lo largo del tiempo en esta importante relación ecológicamente amigable, no sé si equilibrada, pero amigable sí, donde empezó ya a transformarse debido a la cantidad de población, a las necesidades de alimentación y a las deficiencias, a la disminución de los mecanismos de aprovechamiento razonable de nuestros productos, porque hemos empezado a depredar más que antes, debido a las necesidades de alimentación y a la cantidad de población, ¿no? Pero ese bagaje, esa herencia de diversidad biológica se ha ido dando a través del tiempo, con el dominio de los pisos ecológicos que mencionaba. Bueno, perdón. Entonces, teniendo en consideración lo anterior, fíjense que en determinadas zonas locales, han surgido distintas especies y variedades cultivadas, adaptadas a cada zona, y esa gran heterogeneidad dentro de cada variedad. Entonces, al haber gran variedad en determinadas zonas locales, la productividad no era mucha, podía no ser elevada, pero la diversidad mencionada confería una gran estabilidad productiva. Claro, porque ante menor cantidad de necesidades, con respecto a la actualidad, menor cantidad de necesidades, población satisfecha, podía mantenerse la variedad productiva. Productos, papa canchán, tumbay, bueno, olvídense de las nuevas, ¿no? Las nuevas no existían. Aquella vez no existía, por ejemplo, la peruanita, que fue una diversidad creada posteriormente. La peruanita, la otra, la papa tomasa, no sé si también es posterior, pero fíjense que con las variedades que existían, se satisfacían las necesidades locales. En la medida que estas necesidades iban cambiando por necesidad de también proveer a otro tipo de poblaciones más grandes, la diversidad va a tener que enfocarse en determinadas especies. Y las otras especies, bueno, para consumo interno. Sí, porque si no, la mayor productividad de estas quizás nos sale más caro. ¿Qué es lo que vamos a producir? Lo más barato. Y de lo que nos brinde mayor productividad. Al brindarnos mayor productividad me enfoco en estas dos, tres variedades, y estas otras 8 que tengo, estas otras 7, 6 que tengo, las voy dejando de lado para consumo interno. Pues no me sale muy cómodo producir más de estas para sacarlas al mercado, me sale más caro. Entonces las dejo ahí, consumo interno. Y con el tiempo en el consumo interno también van disminuyendo y se va perdiendo esa variedad. Entonces, en la estabilidad productiva que existía, al tener variedades para satisfacer necesidades de poca población, era excelente, existía posibilidad de que esa variedad se mantenga. Esta estabilidad productiva se debía a la coexistencia en un mismo campo de cultivo de plantas resistentes a enfermedades distintas y capaces de soportar bien frío, calor, una humedad, sequía. Es decir, las condiciones climáticas en determinado espacio, un territorio determinado, lograba producir una variedad X, porque todas se adaptaban a la zona. Otras variedades que no se adaptan a la zona tendrían que ser producidas en otro lugar. Implica otros costos. Entonces, mientras las necesidades se sometieran a la satisfacción de estos pequeños grupos poblacionales locales, no había problema. Entonces, de esta forma, aunque la producción individual variara con las condiciones climáticas y las enfermedades que aparecían durante el año agrícola, el rendimiento medio se mantenía año tras año. Eso lograba que la variedad, la biodiversidad esté garantizada durante un año. Pero los cambios poblacionales, eso es lo que viene a continuación. Los cambios poblacionales van a lograr modificaciones en el tipo de consumo, en la cantidad de productos que vamos a sacar al mercado y en la variedad de esos productos que vamos a sacar también, porque los otros no lo vamos a poder sacar al ser de consumo interno, porque no nos va a salir a cuenta venderlos afuera. Otro factor estabilizante característico de este periodo era el lento crecimiento de la población humana. Cuando empieza a incrementarse el número poblacional a través de la explosión demográfica, especialmente en Perú, en los años 60, 70, una explosión terrible, una migración
fuerte del campo a la ciudad, y en el tiempo del terrorismo también por la migración compulsiva de zonas altoandinas a la selva y viceversa, o de zonas rurales a las zonas urbanas y de las zonas urbanas de distintas regiones a la capital de la República, a Lima. Todo esto cambió patrones culturales muy importantes, patrones de hábito de consumo, necesidades de satisfacción de suministro de productos y por ende también pérdida de variedad de esta biodiversidad. Entonces, estos cambios sociales y cambios culturales, tanto en número de población como en patrones de consumo, han ido manteniéndonos en un dilema, ¿no? Muy necesario de analizar, de evaluar. Tiempos modernos, hay concentración de población en las ciudades, hay más demanda de alimentos, pero esa demanda de alimentos no es de todas las variedades que existen, solamente de algunos. ¿Qué alimentos son más consumidos? Trigo, cebada, determinadas especies de quinoa. ¿Cuántas especies de quinoa consumen ustedes, por ejemplo? Yo solo consumo una especie, probablemente la única que conozco directamente como consumidor. Demanda de alimentos que implica suministro de esos tipos de alimentos. Y los demás que producían se van dejando de lado. ¿Por qué? Porque no sale, pues no resulta. Esto ha obligado en muchas partes del mundo a dar prioridad a las características de producción alta sobre las características de producción estable. Acuérdense, producción estable era variabilidad, poca población, satisfacción de necesidades, adaptación de toda esa variedad a climas localizados, por tanto, satisfacción y equilibrio estratégico relativo, biológicamente hablando, ¿no? Ecológicamente hablando. Producción estable. Mayor demanda de alimentos debido a las altas concentraciones de población, explosión demográfica, prioridad a la mayor producción. Es decir, aquellos que producen más, en más cantidad, un mismo producto allá. Esos son los que van a satisfacer nuestras necesidades. Y aquellos que producían esos tipos de especies, variedades, que también muy nutritivas, muy buenas, muy ricas, pero más costosas quizá en su producción para sacar al mercado, allá, no, esas ya no. Se van sustituyendo, se van focalizando para dar lugar a aquellas que son rentables, aquellas que pueden ser producidas a alta escala. Y es ahí donde viene el problema. ¿Cuánta población en el mundo comerá nuestra papa guairo? Muy poca. ¿Cuánta población en el mundo, incluyéndonos a nosotros, comerá papa huirapaña? Hasta donde sé, nuestra papa huirapaña ni siquiera llega a Lima, me parece. Quizá lo haya, no sé. A lo mejor hay suministros pequeños de papa huirapaña. Pero no sale, no se vende. La que encontraba yo en Lima era una parecida que era la huamantanga, creo, que no es igual, ¿no? Es de un sabor, la huirapaña es otro sabor más rico. La huamantanga, ¿de dónde? De Huancayo. ¿Por qué? Porque Huancayo empezó a producir en cantidades mayores. ¿Para qué? Pero para consumo local, no pues en Lima. Pero para afuera, en el mundo, nuestra huamantanga, nuestra huirapaña, nuestra yuraxisa o la flor blanca, que antes consumíamos tradicionalmente acá en Ayacucho, ya hemos dejado de consumirla. Modificaciones en el tipo de producción, quizá baja demanda, mayor demanda de otros productos sustitutos, ese es el problema. Entonces, cuando ocurre el fenómeno de mayor población, mayor necesidad de alimentos, pero de alimentos de carácter masivo, eso va en desmedro de la variedad, de la producción estable, de la variedad de producción. En el mundo, la papa más consumida es la papa blanca. Es así, la papa blanca. Esa bastante acuosa, con bastante humedad. De hecho, la usan bastante en Estados Unidos desde los años 20, me parece, con las papas francesas, les llaman, ¿no?
Las papas fritas, esas papas fritas que ustedes han consumido en el pollo, con el pollo a la brasa, con el pollo broster, esas papitas fritas, larguitas, ese corte francés. Los franceses, algunos chefs franceses crearon este tipo de consumo muy rico, papa frita crocantita, larguita, lista para la comida, eh, la llamada comida chatarra en Estados Unidos, que empieza a gestarse pues, allá por los años, especialmente los años 40, ¿no? 20, 40, 50, en el 50 con la creación de estas franquicias millonarias hoy, como McDonald's, como Kentucky Fried Chicken, esas franquicias millonarias, papa francesa. Mayor consumo de papa en el mundo, la papa blanca. Producción, ¿quiénes ganan en producción de papa blanca? Esas prefritas para los restaurantes de comida rápida. Holanda, Alemania, que ya lo hemos comentado. Argentina, gran producción. Rusia produce papas no solamente para consumo como insumo directo, ¿no? Sino para producción de su destilado, del vodka, del licor. La producción de Rusia es enorme, enorme en cuestión de producción de papa blanca. Perdón. Entonces, estos cambios sociales, cambios culturales, mayor cantidad de población, mayor demanda de alimentos, obliga a suministro de alimentos de producción masiva. Maíz amarillo duro, trigo duro, principalmente de los grandes productores, pues no. Estados Unidos, Rusia producen cantidades enormes de trigo. Argentina también es parte de la competencia internacional en el trigo. ¿Y qué se pierde? Se pierde la variedad de especies que todavía mantenemos acá, por lo menos para consumo interno. Por eso tenemos que combatir nuestras necesidades de alimentación, respetando, promoviendo esa variedad y promoviendo también su consumo. O sea, nuestro mercado tiene que exigir el consumo de estos productos, de estas variedades. No solamente para que no se pierdan, no, porque nosotros como consumidores debemos saber qué es, cuáles son los valores que tienen estos productos tan variados, tan ricos. Por ejemplo, esto que se han mostrado a través de nuestro amigo Hilberto Soto Tenorio, estas papas riquísimas, ¿no? Beso de novia, sangre de toro, qué papas riquísimas para probarlas directamente a través de esta forma de preparación como la guatia, por ejemplo. ¡Qué delicia! O sea, no tiene comparación con ninguna papa blanca jamia del mundo. La delicia es tan dulcificante para la boca, tan que viene con hasta con música, viene el sabor de esos productos que esa es la forma de saborear, de experimentar toda esta diversidad de productos que tenemos, nuestra oca, nuestra masua. ¿Cuántas veces al mes comemos oca y masua? En algunos casos ni una sola vez al mes. Teniendo ahí a la mano tal calidad de productos y tan ricos, ¿no? Soleaditos, la masua especialmente soleadita, dulce, riquísima. Muy bien. Entonces, ese es el problema, pues, el dilema, ¿no? Se pierde diversidad debido a necesidades de suministro de mayor cantidad de alimentos para mayor población, que focaliza la producción solamente en algunos tipos de productos de alta rentabilidad y alta demanda, ¿no? Y se pierde la diversidad. Ese es el problema que tenemos. Otro aspecto importante a destacar es las formas de producción. O sea, no solamente viene la variedad, sino cómo yo voy a producir, qué necesito, qué herramientas. Lugares de pampas enormes de producción como Argentina y Holanda, que le ha ganado espacio al mar. ¿Cómo producen? Bueno, a través de esta producción intensiva, ¿no? A gran escala, fíjense las maquinazas que utilizan para todo el proceso de preparación del suelo,
de la Ford, donde se usan este tipo de maquinarias. Probablemente en muchas zonas de nuestro país no pueden usarse ese tipo de tecnología por el tamaño de suelos y por la facilidad de llevar este tipo de herramientas a las zonas altoandinas especialmente. Entonces, a la vez del cambio en esas necesidades, se tiene que la introducción de máquinas agrícolas y medios modernos de comercialización y transporte impone la necesidad de introducir plantas uniformes y homogéneas. Las exigencias, chicos, en el mercado internacional especialmente, acá en el mercado interno no, felizmente, porque ustedes pueden conseguir papa de toda calidad, ¿no? Primera, segunda, tercera. Lo consumes, si no lo consume el productor, bueno, semilla, ¿no? Lo vende como semilla. Pero el consumo no hay inconveniente. Pero en el mercado internacional, ¿qué es lo que exigen? Ah, pues ahí vienen ciertos tipos de patrones de consumo. No, 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 no. Me tienes que traer papas de esta calidad. Fíjate, humedad de tal porcentaje, cantidad de minerales, hierro, magnesio, etcétera, tal cantidad, este, volumen del producto, tamaño del producto, tiene que ser de un tamaño estándar, por lo tanto, los más chiquititos y las más grandes me las sacas, porque yo necesito este tamañito nada más. Especialmente aquellas empresas industrializadoras, ¿no? Que buscan para hacer los chips, que les decía, ¿no? Los chips, papitas fritas esas de bocaditos, los chips, papas en hojuelas, para venta en supermercados. Entonces ellos requieren determinado tipo de calidad del producto. Entonces estos medios modernos de comercialización, medios de consumo también distintos, o formas de consumo distintas, y de transporte, imponen necesidad de introducir plantas uniformes y homogéneas. Si no cumplen con esos estándares internacionales, no te compran. Y obviamente la certificación de producción orgánica, es decir, sin uso de insumos o fertilizantes que puedan perjudicar la salud de la población, que están inclusive prohibidos varios de ellos. Esa certificación tiene que decirle al que va a comprar, oye, este producto tiene una cadena de producción sana, orgánica, sin pesticidas dañinos para la salud. Entonces son productos de calidad, de garantía. Bueno, eso implica una homogenización del producto. Con el esfuerzo conjunto de los mejoradores de plantas, hay mucha investigación científica ahí, ojo, el Perú se está quedando a la saga un poco en este tema de investigación científica. Colombia nos está sacando una ventaja importante porque ellos en Medellín y creo que en Cali, creo que en Medellín especialmente, que es zona productiva, zona de CG Selva, perdón, tienen este tipo de aporte importante en la ciencia para la mejora en la producción. Ahí es donde interviene la biotecnología. Y vamos a ver que la biotecnología tampoco es un término que pueda ser casi como el diablo, porque ustedes saben que la biotecnología puede ser traducida a no, manipulación genética, daño a la salud. Hay que ver, hay que tener mucho cuidado en ese tema porque la biotecnología es importante siempre y cuando no perjudique el principio de no maledicencia en la producción agrícola a favor de la población. Hay que tener cuidado en ese tema porque sí es importante, pero bajo determinados estándares de consumo, en pro de la salud del consumidor, del hombre. Entonces, la homogeneidad y de productividad, y en las especies más importantes, un pequeño grupo de variedades uniformes y generalmente mucho más productivas, ha sustituido a un enorme mosaico de variedades locales heterogéneas. Claro, lo que te pide el mercado es lo que hay que suministrar, y el resto, bueno, el resto no lo produzco. Ahí se va perdiendo, ¿no? Por el uso de estas tecnologías. Como consecuencia de todo ello, viene este problema llamado erosión genética. Esa pérdida de variedades o la pérdida de variabilidad implica la denominada erosión genética, es decir, especies que ya no las vas a ver, especies que se van a extinguir y especies que nos servían de buena alimentación, pero ya no las vas a ver porque hay pérdida de variabilidad, erosión genética. El problema de la erosión genética
implica que al perderse una especie o una variedad vegetal local, se elimina irreversiblemente la diversidad que contenía esa especie y cuyos genes, cuyo germoplasma favorecen su adaptación a la zona donde originalmente evolucionó. Claro, si hay un producto que se había adaptado ya a lo largo de mucho tiempo a una zona geográfica determinada, a un clima determinado, una altura, humedad, tipo de alimentación o de perdón, tipo de utilización de insumos de la tierra determinados, eso se pierde. O sea, tantos años de evolución, adaptación de esa especie y después se pierde por este problema, porque ya no es rentable producir el producto. Hay que darle lugar a otro tipo de bienes a los que nos pide el mercado. Fíjense, en Grecia, en los últimos 40 años, o sea, más o menos 1980, la década de los 80, dice que se ha perdido el 95% de las variedades nativas de trigo. 95% de variedades nativas de trigo. ¿Cuántas de nuestras variedades del trigo que empezamos a producirlo después que llegaron los españoles, cuántas de nuestras variedades se habrán perdido también? Acuérdense que acá existía un tipo de trigo especial adaptado a la humedad y que al hacerse harina producía unos panes deliciosísimos con un tipo de agua determinada. El agua de Ayacucho era bastante dura. Adaptarse a esa simbiosis de minerales que tenía el agua para traer un producto riquísimo con el que se hacían panes realmente deliciosos allá por los años 80, también acá en el Perú, en Ayacucho, Huamanga. Fíjense, en Grecia, 95% de sus variedades nativas se han perdido en los últimos 40 años. 95%. En Estados Unidos, fíjense, han desaparecido más de un 90% de variedades de árboles frutales, variedades tradicionales, de árboles frutales y de especies hortícolas que aún se cultivaban a comienzos del siglo XX. En Estados Unidos hay un fruto, una fruta riquísima son las zarzamoras. Hay zonas localizadas en Estados Unidos de producción tradicional de zarzamoras que todavía se mantienen, pero cada vez son menos, especialmente en la parte sur de los Estados Unidos, en Kentucky, Alabama, las zarzamoras, parte importante de la dieta. Acá en Ayacucho, en Huamanga, teníamos árboles de albaricoques, árboles tropicales, albaricoques, ciruelos, las casas, acá en la ciudad, las casas tenían producción local de peras, paltas, producción de paltas. En Huantas he estado manteniendo todavía algunas variedades, ojo, se han perdido otras, ojo, hay que tener mucho cuidado. Si uno se pone a analizar la cantidad de ferias, por ejemplo, la feria de la palta, bueno, en la fiesta de las cruces, en Luricocha, en Huanta, el 3 de mayo de todos los años se celebra la fiesta de las cruces y el festival de la palta. Entonces, uno va viendo cuántas variedades van saliendo al mercado, ya no son muchas, son menos. ¿Por qué? Por la demanda, pues. Por la demanda te pide unas. Tú quieres sacar otras y después ya no te sale, no te resulta porque no hay compra. Compra muy pequeña, no, la mayoría se va hacia determinado tipo de productos. Entonces las otras se van perdiendo. Fíjense lo que pasa, ¿no? Entonces, tan solo unas pocas se conservan en bancos de genes, dice, ¿no? En España, en 1970, o sea, hace más de 50 años, el autor de esta presentación recolectó más o menos 1970, en España, 380 variedades tradicionales de melón. ¿Cuántas conocen ustedes? 380. ¿Cuántas conocen ustedes ahora? Con las justas pueden llegar, yo he visto en el mercado 2 variedades de melón, 2. No 3, 2 nada más. En España, fíjense, hoy no se cultivan más de 15.
1970, 380 variedades. Hoy, 15. De mango. Mango que también lo tenemos produciendo localmente. ¿Cuántas especies de mango se pueden comer? Muy pocas. 2 especies he visto. Antes eran casi 3 o 4. 2 especies. ¿Ah? Igualmente podemos encontrar cifras, esto con respecto al suministro tradicional en nuestros mercados locales. ¿Ah? Ya ni qué decir, hay zonas sí de acopio, zonas de productores a nivel nacional, especialmente en Lima, donde se concentran productores con sus variedades, ¿no? de frutas, verduras, hortalizas que pueden presentar. Por ejemplo, hay algo que me acuerdo que antes yo podía comprar. Perejil crespo. Perejil crespo especial para ensaladas. Qué rico perejil como para ensaladas, el perejil crespito. Hoy ya no lo encuentro en el mercado. Perejil crespo ya no hay, no veo. Igualmente podemos encontrar cifras alarmantes en relación con la erosión genética de razas animales domesticadas. Si la variedad de vegetales es enorme, los animales que es obviamente menor, pero de las domesticadas teníamos también variedad de producción, en las razas animales también existe erosión genética. Y esta situación es la misma en todo el mundo. Ojo, en todo el mundo se ven este tipo de cambios, de modificaciones. La erosión genética entonces, la pérdida de la variabilidad. Entonces, es innegable ya a estas alturas que con una población humana bastante creciente, en gran ascenso, hay poblaciones en Europa que están disminuyendo, pero en la mayor parte del mundo la sobrepoblación ya es estratosférica, ¿no? En China, en la India, Brasil, poblaciones bastante hacinadas en pequeños pueblos en algunas zonas de Asia, además de la India, ¿no? Por ejemplo, en Indonesia. En Indonesia, las poblaciones que están concentrándose en las ciudades, con servicios inadecuados y con una subalimentación, o sea, con alimentación deficiente, nutrición deficiente. Entonces, con la introducción de variedades mejoradas, uniformes y mucho más productivas, aunque sea el patrón de consumo de las poblaciones actualmente, y aunque sean esenciales para el desarrollo, porque hay que alimentar a cada vez más gente y que nos ayuda a luchar contra el hambre, pero además de esa necesidad de alimentar a cada vez mayor cantidad de población, no podemos ignorar la necesidad de que se ponga en valor importante, más allá del afán de la productividad, la necesidad de que la naturaleza sea ayudada para establecer un mecanismo de seguridad alimentaria más importante que ha poseído la naturaleza a lo largo de los tiempos, la diversidad. La diversidad es un mecanismo de seguridad alimentaria. No les digo que es despensa del mundo. ¿Por qué? Porque en algún momento esa población creciente va a tener que demandar otros productos. Y cuando se van a dar cuenta, oye, hay que cambiar para estos productos que son más nutritivos, más potentes, nutricionalmente hablando. Y se fijen la mirada hacia atrás y van a ver, oye, los productos que había, ya no hay pues. Se han extinguido. Ya no hay. ¿Por qué? Ah, porque tú querías papa blanca, pues. Tú querías papa blanca, no querías oca, no querías mango. Y la oca y la mango, ya se perdió. Y la diversidad que tenía, se perdió, pues, hijo. Se perdió porque nuestra demanda se fue para otro lado. Claro, necesitamos alimentarnos, pero hay que reservar esa parte importante, esa despensa de diversidad biológica que todavía tenemos. Fíjense las variedades que tenemos. Miren, miren, miren. Ahí está en la foto. Esa diversidad es la que tenemos que poner en relieve. Entonces, para ello, la biotecnología es muy importante como herramienta, porque no quiere decir manipulación genética. La biotecnología implica
mejoras en la reserva de nuestro germoplasma. Cualquier aplicación tecnológica que se aplique sobre sistemas biológicos, organismos vivos, sus derivados para producir o modificar productos o procesos con usos específicos. Esa es la biotecnología, para producir o modificar productos para usos específicos. Ya, pero hasta ahí no veamos todavía el asunto, modificación genética, daño para la salud. No. Existe un equívoco, un error muy difundido cuando se usa este término a menudo para designar solo las aplicaciones más recientes de la biología molecular o las manipulaciones del ácido desoxirribonucleico, ¿no? El ADN o el DNA en inglés, que permiten producir organismos transgénicos. Ojo, es un error focalizar el término biotecnología a manipulación genética. No es lo mismo. Es posiblemente una parte de su uso, en donde se hacen manipulaciones del ADN para producir organismos transgénicos, más resistentes, más productivos, de sabores específicos, de colores específicos, que puedan permanecer en el ambiente y cuyo tiempo de vida sea mayor. Esa es manipulación genética, porque lo que ocurre cuando haces manipulación genética, cambias el sistema de información del ADN de una especie determinada y vas a variar otras cosas que tú no te has dado cuenta como científico. O sea, no lo vas a ver ahora, pero esas manipulaciones genéticas pueden traer otras consecuencias que al corto plazo no se ven a largo plazo, cuando existen los efectos del consumo permanente de esos productos transgénicos modificados. La consecuencia no viene pues en 2, 3 días, un año, no, puede venir en más, en toda una generación, en 30 años, y hay que tener mucho cuidado con eso. Esa es una parte del uso, y por supuesto de un uso que no es éticamente aceptable, pero la posibilidad de uso de biotecnologías en beneficio de la humanidad y del mismo producto, de la misma naturaleza, si hay posibilidad de, sin lograr esas manipulaciones genéticas, sin manipular el ADN, sino de lograr, por ejemplo, los injertos. Es biotecnología, los injertos. Un tipo de fruta que se produce a partir de 2 especies. Injertos, que producen determinado tipo de producción. La papa peruanita, una combinación de especies naturalmente producidas, pero es biotecnología, es sana. No la manipulación genética. La manipulación genética implica de los organismos vivos, estamos utilizando a través de la recombinación de especies un producto nuevo. En la manipulación genética uno se va hacia la matriz de la información del ser vivo, hacia la matriz. Se modifican 1, 2, 3, 10 alelos de toda la información genética y pensando que modificando esos alelos el producto va a salir súper, no sabe el científico, mal utilizando su técnica, sus conocimientos, que esas modificaciones de esos 10 alelos va a producir otro tipo de consecuencias, muchas de ellas que pueden ser fatales para el consumo humano. Es muy distinto. Esa manipulación va hacia el centro de la matriz de la información genética. Entonces hay que tener mucho cuidado. La biotecnología es buena, pero si se usa responsablemente. En relación a la diversidad agrícola, las biotecnologías son herramientas que permiten combinar y recombinar los recursos genéticos para producir nuevas variedades de plantas y razas de animales con las características deseadas, ¿no? Ni las más sofisticadas biotecnologías pueden hoy por hoy crear genes comercialmente. Por ello hay prohibiciones a clonación de germoplasma para producir otro producto. Hay prohibiciones. O en todo caso, aquellos que hacen manipulación genética, bueno, lo que ha hecho el mundo es, ya, no puedo ir contra este tema. Muy bien, pero lo que hagas, esas modificaciones que hagas,
de cuyo riesgo te haces cargo tú, lo tienes que publicar, tienes que ponerlo en la leyenda del empaque del producto. Y tienes que poner ahí, producto modificado genéticamente. Hay que ponerlo. Si lo van a hacer, bueno, no le van a prohibir, ya. Pero pónganlo. ¿Para qué? Para que el consumidor sepa, ah, no, este producto es transgénico. Este producto tiene manipulación genética. Este producto ha sido recombinado de una manera directa a la matriz de la información genética. Ponlo pues, allá. Y el consumidor dirá, no, ¿te conviene o no me conviene? Hay una advertencia en realidad. Esas advertencias no se han puesto de manera clara, pero la información tiene que estar consignada. Ni las más sofisticadas biotecnologías pueden hoy por hoy crear genes comercialmente, ¿no? Dudaría de eso ya porque está en avance cada vez más rápido este tipo de técnicas. Como el niño necesita las piezas distintas del Lego para combinándolas, seleccionándolas, construir castillos, puentes, trenes, camiones, así, pim, 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 modificando la estructura según sus deseos, el agricultor o el mejorador o el biotecnólogo necesita la diversidad biológica para seleccionando y combinando de la forma adecuada sus recursos genéticos, construir variedad de plantas o la raza animal que se necesite en cada momento. Sin intervenir en la matriz de la información genética, pero sí a través de mecanismos de recombinación de especies con adaptación, seguimiento y verificación de esos cambios que puedan ser saludables. Ojo, que tienen que estar siempre con seguimiento. Y ese tipo de recombinaciones, por ejemplo, de especies que puedan dar un nuevo producto, ustedes saben cómo se originó la mula, ¿no? La mula es una recombinación, pues, de especies, de burro y yegua, ¿no? Ustedes conocen eso, más que yo. La mula, un animal de carga, muy importante, muy fuerte, recombinación de dos especies distintas, burro y yegua. Macho del burro, la hembra del caballo. Ahí está, salió la mula. Existen ese tipo de recombinaciones, pero hay que ver, pues hay que hacer seguimiento. Y cuando se hace también es importante que en la producción, en el empaque, en la distribución, oiga, esto por si acaso, este producto es, no sé, pues si ustedes quieren sacar una sandía melón, a través de un injerto, se han hecho, sandía melón, de hecho, ustedes han visto a los japoneses, ¿no? Los japoneses son la muerte, son los japoneses. Miren qué tal ingenio para el empacado. Ustedes saben las sandías, ¿no? Las sandías tradicionales, ¿cómo son? ¿De qué tamaño? ¿De qué forma? Ovaladas, grandazas, las sandías grandazas, ovaladas. ¿Qué han hecho los japoneses? Han logrado modificar que el fruto, cuando crece el fruto, se adopte y se adapte a la forma de un empaque cuadrado. Entonces las sandías salen cuadradas en Japón. Y las sandías son caras, ¿sabes? En Japón, por si acaso, acá la sandía es baratísima. En Japón son bien caras. Pero en Japón, para distribución de la sandía, ya no la sacan pues en la forma ovalada tradicional. La sacan en cajitas, en cubos. Una sandía en cubo, un cubo así de sandía. ¿Para qué? Para empacarla, para los camiones. Pim, 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 pim. Las disponen ahí a las sandías en cubos y así las transportan. Modificación, pero modificación responsable. Modificación responsable. Algunos efectos que se produzcan por esa modificación, ellos están haciendo seguimiento y de hecho tienen que poner también en la distribución del producto que esa sandía ha sido adaptada a la forma de un cubo. Es una técnica que se ha utilizado. Después no sé qué otros productos más he visto. Igual están haciendo con otro tipo de productos. Las calabazas también cuando están en pleno crecimiento también están sacándolas de forma tal. Las calabazas que sacan en Estados Unidos, ustedes han visto, ¿no? En Halloween, ahí en la fiesta de las brujas, Día de las Brujas. Ese tipo de calabazas no se producía de ese modo, o sea, esa forma tradicional de la calabaza no era así, era más grande y más ovalada, así como las nuestras. Esas calabazas han ido modificándolas con el tiempo para que la formita sea
la comercialmente apetecible, pues esas calabacitas naranjitas en forma de una tierra achatada, ¿no? Achatada en los planos, ensanchada en el Ecuador, así las calabacitas, ¿no? Los zapallitos. Entonces, eso también es una forma de intervención a través de la biotecnología y que por supuesto siempre tiene que ser responsable. Entonces, en la uniformidad la selección es posible y la vulnerabilidad aumenta hipotecando el futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado. De aquí nace la necesidad de aplicar inteligentemente el principio de precaución. Mucho cuidado, ¿no? Precaución. Alto un ratito. Vamos a ver si estos elementos, si estas condiciones, si estos términos, estas modificaciones afectan la producción, su variedad y eventualmente la salud del consumidor. Este principio de precaución, negociado y adoptado por los países en el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, ha hecho posible que para maximizar el potencial y minimizar los posibles riesgos de las nuevas biotecnologías, porque ustedes saben que la ciencia avanza y las consecuencias a veces no se ven a corto plazo. La Organización Mundial por la Alimentación, la FAO, considera que se debería adoptar procedimientos prudentes sobre la base de evaluaciones científicas que permitan afrontar caso por caso las preocupaciones legítimas para la bioseguridad de cada producto o proceso antes de su homologación. O sea, antes de que saques en producción masiva, resguardando la biodiversidad, antes de que hagas eso, hay que hacer seguimiento. Una vez que haces seguimiento, evalúas la evolución científica, la evolución biológica del producto y después, caso por caso, esas preocupaciones legítimas para la bioseguridad de cada producto o exceso antes de su homologación tiene que tomarse en cuenta. Después que haces ese seguimiento y dices, no, está bien, es correcto, ya, ahí te vas a hacer responsable tú para homologar, es decir, para sacar en cantidades que requieras a ese tipo de procedimiento, utilizando ese tipo de procedimiento de biotecnología. De este modo se debería evaluar si los posibles efectos sobre la biodiversidad, el medio ambiente y la inocuidad de los alimentos son aceptables. Entonces hay que disminuir riesgos para que la biodiversidad se deteriore el medio ambiente y la posibilidad de que los alimentos sean consumidos por el ser humano. Esa es la forma de hacerle seguimiento. O sea, si tú lo has homologado tu procedimiento científico, tu procedimiento de intervención tecnológica, lo has homologado, muy bien. ¿Quieres sacarlo en grupo, en masa, para producción masiva? Muy bien, ya tú te vas a hacer responsable, pero tienes que ponerlo ahí. Estandarizado, homologado por la empresa tal, el laboratorio tal, etcétera, etcétera, haciendo uso de la biotecnología. ¿Para qué? Para que se hagan responsables del tema. Entonces necesita, por supuesto, la ciencia, muy bien, pero la ciencia con parámetros, es decir, con reglas, tanto reglas de comportamiento técnico, científico, como reglas también de comportamiento ético. La honestidad intelectual de reconocer que las biotecnologías agrícolas más recientes necesitan de reglas, y en particular reglas que se fundamenten sobre principios éticos. Es importante que esta honestidad intelectual sea reconocida por el uso de biotecnologías, pero sobre la base de principios y parámetros éticos. Eso no significa que se deba negar el papel de la ciencia en el proceso de la decisión política. Por el conocimiento científico es que podemos abrir nuestros ojitos y ver las posibilidades de cambio, de mejoras, ¿no? Siempre atendiendo estas cosas. Biodiversidad, no hacer uso de la ciencia para eliminar la biodiversidad, al contrario, para promover la biodiversidad a través del uso responsable de las técnicas y de la investigación científica. Entonces, como se tiene en cuenta que gracias al conocimiento científico se abren potenciales enormes, producto de los nuevos descubrimientos y aplicaciones de las nuevas tecnologías, sean biológicas o de otra naturaleza, entonces hay que tomar en cuenta que sí es importante, pero con reglas.
Significa afirmar que al considerar la potencialidad y los riesgos de la tecnología y al decidir en qué dirección conducirla, debemos siempre dar tiempo al tiempo, porque necesita paciencia, ojo. Por eso decía, ¿no? Antes de homologar tu procedimiento científico y tecnológico para sacar un producto determinado, mejorado, digamos, como tengo que evaluarlo en el tiempo, hay que darle tiempo al tiempo a que esa investigación y esa aplicación sea aceptable científicamente, éticamente y científicamente aceptable. Y después, muy bien, prodúcelo. Y guiarnos de un espíritu de comportamiento ético importante, deontológico, ¿no? La deontología implica las normas de conducta de cada tipo de profesiones u oficios. En el de ustedes también como científicos de la producción agropecuaria. Vuestra carrera técnica, profesional técnica, tiene parámetros de deontología, o sea, normas de comportamiento ético de vuestra profesión técnica. Eso es importante destacar. Entonces, la bioética es importante. Si la biotecnología es importante para la mejora, para los cambios, pero con reglas, esas reglas significan la bioética. La bioética son ese conjunto de reglas, fuentes de principios morales que nos van a poner parámetros para no exceder nuestras actividades en perjuicio de la humanidad y obviamente de nuestro ambiente, de nuestra tierra, de nuestros recursos naturales y de nuestra biodiversidad. La dirección que se debe transmitir al desarrollo tecnológico y la atención se debe prestar a los riesgos que comporta son, por tanto, decisiones muy importantes, fundamentales para la decisión política, es decir, de los gobiernos, de los que van a poner parámetros también a ese tipo de comportamientos. Sin embargo, en la actualidad el desarrollo tecnológico procede velozmente. Claro, la ciencia avanza a pasos agigantados. La ciencia corre, especialmente en los países donde se financia la actividad científica. En Perú es mucho menos, pero igual la ciencia corre, la ciencia se va más allá. Como la ciencia se va más allá, es más rápida, las normas de comportamiento tienen que ir con el cambio de esas prácticas científicas y por supuesto bajo la luz de normas de comportamiento ético que sirvan aun cuando la ciencia avance. O sea, tiene que adaptarse a ese cambio, pero sabiendo que emitiendo directrices que van a mirar más allá, más lejos, es posible alcanzar a esa velocidad con la que crece la ciencia, ¿no? Entonces, en la actualidad el desarrollo tecnológico, como procede velozmente, no deja el tiempo necesario a este tipo de planificación o de consideraciones. Por eso debemos poner parámetros que sirvan para muchos años, parámetros éticos que sirvan para muchos años. En la actualidad debemos tomar conciencia de que sobre muchas cuestiones, problemas que ha suscitado el manejo agrícola y la necesidad de alimentación, las decisiones frecuentemente no tienen consideraciones de tipo ético, porque ustedes saben, oye, plata en mano, lo demás sale restando, dicen a veces, ¿no? Plata en mano, lo demás sale restando. No es así, porque tu responsabilidad es con las nuevas generaciones que van a perder la diversidad que tenían antes y los cambios culturales a través de los patrones de consumo también. Bueno, a ti te van a pedir cuenta y a tus generaciones también, ¿no? Entonces hay que tener consideraciones de tipo ético. Contrariamente, es común que los parámetros y los valores necesarios para tomar decisiones vengan establecidos por la regla de mercado. Es que la regla de mercado te impone lo siguiente. El mercado te dice, mayor demanda, o sea, más gente quiere comprarte, allá yo elevo pues mi precio, ¿no? Oye, qué bacán, me vienen a comprar más, pucha, yo elevo mi precio. Menor demanda, tengo que bajar mi precio. Igualmente, la oferta dice, si tengo poca oferta, mi precio va a subir. Si tengo mucha oferta, mi precio tengo que subirlo. Si tengo poca oferta para que me compren, porque tengo poco, tengo que bajar el precio. Entonces, estas reglas del mercado no son necesariamente coherentes con los parámetros éticos que uno debe tener. Entonces hay que poner en consideración las necesidades de soportar o de intervenir en este tipo de consideraciones, ¿no? Poner los parámetros éticos, ¿para qué? Para ver las consecuencias al futuro, pues porque la ética, ¿qué es lo que les decía al inicio del curso, chicos?
La ética son normas de comportamiento para vivir bien. Y si las normas de comportamiento para vivir bien nos dicen, oye, ¿quieres vivir bien? Sí. ¿Quieres que tus generaciones futuras vivan bien? Sí. Respeta la biodiversidad. Respeta la salud de la gente. No te dejes llevar solamente por las reglas del mercado. No te dejes llevar solamente por eso porque después te puedes arrepentir. Entonces necesitas poner tus parámetros también ahí claros, porque las reglas del mercado se basan en la oferta, la demanda y en el precio como un conector. Pero eso no es lo único que hay que evaluar, lo que hay que valorar. Son las interacciones entre la gente que quiere vivir feliz. Esas son las consideraciones que van a poner junto a las consideraciones del mercado para saber cómo vamos a proceder en la adecuada producción de nuestros alimentos y en la conservación de nuestra diversidad biológica. Si su puesta en juego es el futuro de la alimentación y de la agricultura, es imprescindible comprender que automáticamente está en juego también la posibilidad de subsistencia de las próximas generaciones, no solo el futuro de la biodiversidad. Entonces espera que para el 2030, que falta 9 años nomás, la población mundial alcance los 8.5 billones de personas, o sea, 8.500 millones de personas. 8.500 millones de personas, quienes contribuyen a esa cantidad de población, China e India. Población, países con la más alta explosión demográfica en la historia. Lo que significa un aumento de 2 billones con respecto a la población actual, o sea, 2.000 millones, ¿no? 2.000 millones más. Creo que ahora estamos casi en 7.000, ¿eh? Por si acaso. Del cual el 90% vivirá en los países en vías de desarrollo. O sea, donde nosotros. Vías de desarrollo, la India es es decir, en las regiones menos favorables del globo. Aparece entonces el problema muy difícil de asegurar los alimentos suficientes para toda esta cantidad de población y accesible. Entonces existe la necesidad de poner en relieve un deber importante. No tiene ningún sentido pensar solamente en el mercado, sino en la valoración de la gente, las personas del futuro para la adecuada vivencia de nuestros hijos. La toma de decisiones solamente basadas en la tecnocracia, no basta eso, ¿no? Hay que pensar en nuestras generaciones y poner parámetros éticos, como les digo, si la ciencia avanza, parámetros éticos para el futuro. Muy bien, como conclusión, chicos, la biodiversidad agrícola de estos recursos genéticos proporciona una materia prima importante y necesaria para la producción de alimentos y el desarrollo agrario. Las biotecnologías, las antiguas, la de nuestros padres, los incas, nuestros antepasados, las viejas, las locales o las internacionales, nos permiten el uso de esta diversidad en la obtención de nuevas variedades de plantas y razas de animales capaces de alcanzar los objetivos establecidos. Entonces, cuando hay un aspecto importante para la conservación de nuestra biodiversidad, ¿qué es? La biotecnología. Mecanismos de mejora, de supervivencia, de adaptación de nuestros productos, animales y plantas. Pero al margen, además del desarrollo de que la biotecnología es parte importante para la conservación de biodiversidad, la bioética, es decir, los parámetros éticos, parámetros de comportamiento, es la norma que permite a los científicos, políticos, población en general, decidir qué objetivos vamos a perseguir. ¿Queremos vivir bien a favor de nuestras siguientes generaciones? Entonces hay que tomar en cuenta estos parámetros con los cuales no bastan las reglas del mercado. Si el mercado te pide, oye, dame más maíz amarillo duro, ¿todo el mundo se va a empezar a producir maíz amarillo duro? No. Hay que buscar alternativas de consumo, alternativas de alimentación para nosotros y para los animales también. Entonces, mientras que la biotecnología nos muestra lo que es posible obtener mediante el uso de la biodiversidad, la bioética nos ayuda a decidir lo que es deseable si nos proponemos construir un mundo mejor y sin hambre. Dicho esto, chicos, dejamos esta sesión acá para poder pasar a discutir algunos temas que ustedes pueden poner en relieve sobre lo que han visto, qué productos han estado perdiéndose, qué productos dentro de esta biodiversidad, qué productos se han estado perdiendo en el Perú, de lo que ustedes conozcan, de lo más cercano que han visto en su alimentación, en los mercados o en la propia práctica que ustedes ya están
realizando en el campo mismo. Vamos a dejarlo con esa pregunta, sí, después de un video adicional que debemos también pasar para ustedes, vamos a dejar una tarea con preguntas para el día jueves.